Bienvenidos a un nuevo programa de XHub AI, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X. Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva X-Talks ahí en XHub AI con alguien que pues teníamos muchas ganas de tenerlo en XHub AI porque además la comunidad así nos lo solicitaba y estamos con Emilio Soria. Ahora Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Pues perfecto. Yo tenía, la verdad, como te digo, muchas ganas de tener esta charla porque eres reconocido en la comunidad por tu labor. Y aparte te seguía y bueno, para mí eres uno de los referentes. Yo sé que esto a lo mejor, pues uno en la modestia puede decir, pues no para tanto porque yo hago mi labor y tal, pero tanto por los comentarios de la comunidad que a mí me llegan como por alumnos que han estado en tus cursos y en tus formaciones y por gente que te conoce, pues me decían, trae a Emilio y habla con él porque queremos escucharlo, ¿no? Entonces que quiero que lo sepas. Y yo también personalmente tenía ese interés. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, para quien no te conozca, y así brevemente, para quien no sepa nada de ti, ni del mundo de la inteligencia artificial, o sí, ¿quién es Emilio Soria? ¿A qué se dedica? Pues rápidamente, Emilio Soria sale de Albacete a los 18 años y se viene a Valencia a estudiar físicas, estudia la especialidad de electrónica e informática, salgo en el 92 y en el 93, después de hacer el servicio militar, que a muchos les puede sonar hoy ciencia ficción, pero en el 93 íbamos al servicio militar. Pues en el 93 contactan a mis antiguos profesores, yo tuve la suerte de acabar de los primeros de la promoción y nada, directamente me invitan a seguir a la universidad, contratado un proyecto. Y entonces me dan 2 libros y es la decisión de mi vida, porque me dan un libro de hardware y otro libro de sistemas adaptativos. Y entre los dos, yo como soy más de números, cogí el libro de sistemas adaptativos y eso ya directamente me condujo a neuronas, redes neuronales. Te estoy hablando del 93 para procesar bioseñales. Entonces, pues en el 93 empecé a procesar bioseñales con modelos neuronales. De ahí pasamos a farmacia, a utilizar los modelos neuronales para predecir la concentración de fármacos en sangre, que era un problema bastante complejo. Ahí tuve la suerte de dar con un catedrático de farmacia, jefe de una unidad de farmacia del PSET, que está muy implicados en estos temas. Claro, ahora se ve normal la aplicación de ella en salud, pero en el 93 éramos pioneros, en los congresos cuando íbamos trabajando nos miraban mal. Estos son los raritos, nos dejaban en las sesiones de póster, nos dejaban en las esquinas apartados, literal, o sea que los raritos, y de ahí pues empezamos a crecer. Empecé yo solo con mi tesis, luego tuve la suerte de que se fue uniendo o fui engañando a la gente con el tema de los datos, y a día de hoy pues en el grupo de investigación en el que pertenezco, idal.v.es, el IDAL, pues somos 12 profesores funcionarios, hay 3 catedráticos, profesores titulares de universidad, hay 2 ayudantes, hay una gran línea de contratados a proyectos, de becarios, y básicamente, yo siempre lo digo, el IDAL es un grupo de investigación que hacemos todo tipo de modelos en todo tipo de datos. Llevamos ya en esto casi 30 años, entonces pues, bueno, hemos visto pasar que si la famosa lógica borrosa que se perdió por el tiempo por ahí detrás, hemos visto pasar los algoritmos genéticos que en los 90 estaban muy de pico y murieron, las máquinas de vector de soporte que sepultaron a las neuronales y ahora las neuronales han sepultado a las SVM. A ver, yo siempre lo digo, el hecho de ser una persona medianamente viejuna como yo hace que hayas pasado esto que dicen del verano y del invierno de la IA, pues yo me he pasado algún verano y algún invierno dentro del campo, o sea que sé más o menos, estas cosas, cómo suben y luego cómo se desinflan.
Sí, Bueno, sí. esto además nos da una perspectiva enriquecedora porque una de las preguntas que era ¿cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Ya lo has explicado. Lo vamos a transformar en la pregunta de, evidentemente nadie esperaba este boom, ¿no? Cuando tú empezaste todo esto, que además eras como lo que tú dices, ¿no? No estaba tan bien mirado. El tema de la inteligencia artificial era algo como muy de nicho, era de investigación, pero evidentemente no tenía la aplicabilidad y ni el protagonismo, ni el hype, ni lo que estamos viviendo. Está, además, el título de tu charla es en la era de la inteligencia artificial. Tú en aquel Ujú. momento, evidentemente, no te lo imaginabas. ¿Qué piensas primero de si supiera aquel joven lo Ujú. que está sucediendo ahora? ¿Qué le dirías? Y por otro, ¿qué opinión tienes de este protagonismo, por llamarlo de alguna forma, que establece para mí una era, que es la era de la inteligencia artificial? Es decir, imagínate ese cambio de percepción en un número de años tan reducido a nivel tecnológico. ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Qué le dirías a tu Emilio joven y qué opinión tienes de la situación de la inteligencia artificial ahora con este protagonismo de presente y de futuro, evidentemente? Bueno, la primera cosa que le diría es invierte en una compañía que se llama Google, que tiene un nombre muy raro, pero cuando salga invierte todos tus ahorros porque seguramente luego lo vas a agradecer. Y la segunda cosa que le diría es ten paciencia, porque en verdad, yo cuando empecé en el 92 o 93, lo que tenemos ahora, digamos, las palancas que nos han llevado aquí no las teníamos. No teníamos la palanca tecnológica, o sea, yo, claro, estoy hablando de utilizar un Pentium 2 para entrenar un modelo neuronal, que a mí me costaba 2 semanas entrenarlo, cuando ahora ese mismo modelo neuronal en apenas 10 minutos lo tengo. Entonces, Ujú. eso no lo tenía en el 93. Tampoco tenía la capacidad de gestionar los grandes volúmenes de datos, ni de adquirir los grandes volúmenes de datos que tenemos ahora. Tampoco tenía la posibilidad de cálculo cloud, que para mí han sido las tres palancas. Y luego la cuarta palanca para mí importante, las grandes compañías que directamente abren todos los algoritmos que tienen ellos, digamos, de desarrollo de estos sistemas. Ujú. Entonces, básicamente, el segundo mensaje le diría, paciencia, Emilio, que dentro de 20 Esto años llega. esto va a explotar. Entonces, bueno, yo le mandaría esos dos mensajes, porque la verdad es que en el 93, tal como estaba el tema, no, poco se podía hacer. Y ahora piensas que, como dice el título de tu charla, hemos escogido un buen título. ¿Es realmente esta tecnología representa una nueva era en la humanidad? Es decir, ¿realmente estamos en la era de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que nos la estamos jugando todos. Estamos un poco como, vuelvo a repetir, el tema de los inviernos. Yo ya he vivido uno, que fue cuando las máquinas de vector soporte llegaron en la década de los 2000, que prometían una cosa que luego no se cumplía, pero enterraron, digamos, todas las máquinas de vector soporte venían de la teoría estadística del aprendizaje, entonces como que iban a tapar uno de los problemas que tenían los modelos neuronales y luego no era así. Entonces, yo, por ejemplo, publicaba mucho en redes neuronales, enviaba a las revistas y no me las aceptaban porque no había probado con modelos de máquinas vectores soporte. O sea, es que la academia también es un poco especial. Pero vuelvo a repetir al tema de que estamos en el filo, en cuanto que estamos abusando, y yo el primero, fíjate en la charla que te he mandado, lo cachete para mí, el tema del nombre de inteligencia artificial. O sea, en verdad lo que tenemos a día de hoy es una modelización avanzada, no lineal, de sistemas multivariantes. Esto traducido al castellano antiguo son conjuntos de datos de muchas variables en la entrada que los quiere ligar a un conjunto de datos con muchas variables a la salida y en el medio pones un modelo matemático. Y alguien puede levantar la mano y decir, es que eso ya está inventado hace 200 años. Pues sí, la estadística. Lo que pasa, la estadística, digamos, y gran parte de modelos de la matemática aplicada. Lo que pasa es que, claro, ahora nos movemos a unos volúmenes a un número de variables, ya un volumen de datos inmenso, como hasta el día de hoy no lo hayamos tenido. Pero en verdad, lo que estamos llamando inteligencia artificial es un modelo matemático avanzado. Entonces deberíamos, cada vez que demos una charla, yo ya me lo he propuesto, contigo es la segunda que lo hago. Me invitaron hace un par de semanas, no, miento, la tercera, a Madrid, a BT y a ADIF, y ya empecé a lanzar el mensaje de no estamos hablando de inteligencia artificial. Es una rama de la inteligencia artificial mal llamada inteligencia artificial porque en verdad
son modelos matemáticos avanzados que ni piensan, ni tienen conciencia, ni quieren, digamos, pensar nada malo. Entonces, claro, yo creo que se está distorsionando el mensaje. Se está distorsionando de una manera que es peligroso porque, digamos, puede chocar directamente con justamente la aplicabilidad de estos sistemas, que sinceramente yo creo que estamos en la era de la inteligencia artificial, que se pueden plantear, que pueden provocar una auténtica revolución en muchos ámbitos, pero que justamente por el abuso o por querer ligarlo a nuestros sistemas cognitivos avanzados, pues puede ser que, digamos, ahí aparezca la desilusión de la gente. Entonces yo creo la desilusión o el que nos miren como mentirosos, es decir, aquí es que inteligencia hay poca. Yo creo que ese es uno de los posibles peligros. Bueno, ahí casi con lo que acabas de decir, casi reestructuraría el programa entero, pero vamos a un poco a seguir el hilo. Pero lo que estás Sí, diciendo es súper... No, no te preocupes, es súper importante porque es el debate. Es decir, realmente la inteligencia artificial está muy mal entendida, está utilizada por todo el mundo de una forma muchas veces confusa, proporcionando un hype, como bien dices tú, que hace daño a la propia tecnología, a su evolución, pero también es necesario, ¿no? el concretar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y en este sentido, si quieres, después de tu reflexión, habría que plantearse exactamente la inteligencia artificial, cuál es su origen, quién la define y cuál es su objetivo, ¿no? Quizá deberíamos ir a Turing y a esa revista donde él jugó a ese juego de imitación y propuso ese reto, ¿no? Donde al final quizá la inteligencia artificial sea ese hito que está a nivel subconsciente, ¿no? Que es la creación de algo de naturaleza humana o superior, en este sentido, crear una característica que es inherente al ser humano como en principio es la inteligencia. Está claro que Turing no propuso crear inteligencia, sino imitarla, ¿no? Porque él también sabía de sus propias limitaciones de cuánto era computable o no computable. En ese sentido, quizá debamos ir a Turing, ¿no? ¿Qué es lo que proponía Turing? Porque en definitiva, GPT-4, por ejemplo, pero bueno, ya muchos sistemas yo creo que pasarían lo que es el test de Turing. Necesitamos otro tipo de test, ¿no? Que nos demuestre si algo es inteligente o no. Entonces, si quieres, vamos a ese origen, ¿no? ¿Qué es lo que propuso Turing? Y si realmente lo que propuso Turing es el objetivo de la inteligencia artificial ahora o desde cuándo ha dejado de ser el objetivo de Turing, de la inteligencia artificial de Turing, algo distinto. No sé si me explico. Es decir, en definitiva, el origen está en Turing y lo que comentó, que es crear una inteligencia similar a la humana, ¿no? En definitiva, que el ser humano estuviera ante algo que le confundiera de tal manera que le pareciera humano. Eso para él era inteligencia artificial. Él no quería hacer una inteligencia humana, sino una inteligencia que simulara ser humana, es decir, que imitara ser humana. Y ese es el objetivo o el nacimiento de la inteligencia artificial que luego se ramifica. El objetivo de la inteligencia artificial, en líneas generales, es este, es decir, el replicar algo que es inherentemente humano como la inteligencia, que en cierta manera no sabemos exactamente qué es a nivel biológico o a nivel subatómico o a nivel cuántico o como quieras llamarlo, ¿no? Que evidentemente no lo sabemos. Pero sí que sabemos cuándo algo es inteligente, es decir, no sabemos ontológicamente lo que es, pero sí que sabemos la respuesta o lo que produce que algo sea inteligente. Entonces, ¿en qué punto estamos realmente? ¿La inteligencia artificial está en el punto de replicar esto? Entiendo que sí, porque cuando vemos, por ejemplo, que el ingeniero de Google, Blake Lemoine, testeando un modelo de lenguaje como Lambda, dice, este modelo de lenguaje me parece humano, dice sintiente, no dice que tiene conciencia, es sintiente, independientemente de lo que opinemos. Esto es el objetivo real y que nos pone el pelo de punta y que nos da pasión, que es el replicar capacidades humanas a través de computación, ¿no? ¿Es este realmente el objetivo? O evidentemente hay como áreas dentro de la inteligencia artificial, del data science, de la analítica de datos, de la matemática, de la ciencia, que seguramente no tengan este objetivo, porque al final... Pero realmente partimos de ahí, ¿no? No lo sé. Tú que tienes experiencia, como has dicho, viejuno, siempre con respeto, por supuesto, yo también soy viejuno, soy casi de tubo. ¿Estamos en ese punto? ¿Es esa visión? ¿O se ha perdido? ¿Es otra? ¿Hay más cosas? Explícanos un poquito para definir qué es la Sí, inteligencia artificial.
A ver, me lo he apuntado aquí todo, lo que te decía en la libreta, porque claro, yo ya Sí, sí, había sí. visto tus programas algunos y sé que tú sueltas muchas ideas a la vez y yo he dicho, o me la apunto con la libreta o seguro que al final voy a decir, "Pues va a quedar como te estoy escuchando", pero es que de verdad que mi memoria es tipo como la de Nemo, No, no te igual. preocupes, no te preocupes. Entonces, lo primero, sobre lo del nacimiento, tú lo sitúas en Turing. Pero, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta y además es de libre distribución de un americano, Nilsson, con 2 S. Si quienes nos están oyendo lo buscan, Nilsson, y se llama The Quest of Artificial Intelligence. Es gratuito, está en Cambridge University Press, pero lo dejó abierto. Y el primer capítulo que tiene, digamos, una especie de albores antes de llegar a Turing, la verdad es que es una recompensa el libro. Y, por ejemplo, pues antes de Turing estaba Ada Lovelace, que es una figura, digamos, grande en el tema de la matemática, que ya, digamos, algunos hasta incluso dicen que, digamos, la primera que empezó a plantear este tipo de cosas a nivel Bueno, matemático fue. incluso, Emilio, lo comentamos en un programa, incluso Gödel tiene una gran Claro, influencia en Turing, por sí, ejemplo. sí, sí, sí. Todo el Así tema de la que, computabilidad, lo que se puede computar, no se puede claro, computar. Luego exactamente. impactan Roger Penrose con el tema de la nuevamente el emperador. Y entonces ya nos podemos tirar 5 horas de programa hablando de justamente esa línea. Pero volviendo otra vez al tema que me comentabas, o sea, simplemente el inciso del libro, porque el libro merece la pena. Ujú. Luego, has lanzado una cosa que yo creo que es clave, que es Turing en su día lanzó la idea de lo que él consideraba que era inteligente y cómo se podía medir esa inteligencia. Entonces, ese test se ha pasado, yo creo que por entidades que consideramos que no son inteligentes como nosotros, porque una cosa es qué es la inteligencia, es decir, un pulpo, por ejemplo, dicen que es muy inteligente, pero en relación a qué. Nosotros somos muy inteligentes en relación a qué, a nosotros mismos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos más de 100 sesgos cognitivos. ¿Eso nos hace ser más estúpidos, menos estúpidos ante determinadas situaciones? El libro este de Pensar rápido, pensar rápido de Kahneman, donde cuenta que nosotros tenemos 2 sistemas para tomar Ujú. decisiones. Si Ujú. consideras el primer sistema el rápido, somos estúpidos, porque somos muy de... Te voy a hacer una pregunta un poquito, va a ser el programa intenso, ya lo veo. Sí, ya veo que, ya veo que Sí, hemos sí, sí, sacado, sí. digamos, el No, no te cuchillo. preocupes. Sí, sí. ¿Realmente crees que importa? Es decir, en el mundo en el que estamos, ¿importa eh, realmente lo que estamos creando y no tanto los resultados de lo que creamos? ¿Me explico? Correcto, a eso voy. Y por eso, mira, me lo he apuntado. O sea, ahí yo no sé si tienes parte de telépata, pero en este caso has acertado lo siguiente que iba a decir. O sea, yo creo que estamos muchas veces perdiendo el foco, nos estamos focalizando en la definición que consideramos como inteligente, cuando en verdad en la etapa que deberíamos estar ahora mismo es el uso. A ver, señores, el GPT-3. O las propiedades derivadas de eso, ¿no? Sí, sí, y que básicamente tú las puedas aplicar tanto en la sociedad como, digamos, en la salud, en industria. Entonces, que este sistema de diagnóstico automático de PET y de TAC me parezca más o menos inteligente, pero si luego llega a un 98% de acierto y lo siento o lo pongo a funcionar con un radiólogo y entre los dos juntos ese 98-96 sube hasta un 99, como hay estudios que digamos, pues también es que somos muy sectaristas de las máquinas van contra nosotros, no, o sea, esto va de cooperación. Entonces, por ejemplo, en salud es el ejemplo más claro, cooperación. Entonces, yo tampoco me suelo parar en los debates de qué se considera como inteligente, aunque para mí hay una palabra clave que define la gran diferencia entre inteligencia artificial estrecha y amplia, que yo sé que tú también la has tocado en otro punto, que es la adaptatividad. O sea, yo creo que es una de las claves. O sea, el que tú veas que un sistema es adaptativo, pero ya no solamente en su propio objetivo, sino para diferentes objetivos. O sea, DeepMind, digamos, él empezó con su juego del Go, rápidamente cambió a que sus sistemas aprendían varios juegos a la vez. Hay, por ejemplo, el último hito de Facebook, que Gato. es el tema de la estrategia. Pues ahí también es otra característica Bueno, inherentemente humana. Gato con DeepMind fue un modelo multimodal, ¿no? Donde realmente no es una inteligencia débil de una tarea en concreto, sino que hacía 600 y pico, jugar a un videojuego, manejar un robot, Claro. y que además esos modelos luego podían utilizarse en tareas similares con una cierta eficiencia. Es decir, vale, quizá no tengamos
lo deseable, ¿no? Esa inteligencia artificial general, pero cuidado, no estamos tocando ya solo inteligencia artificial de algo concreto, el ajedrez, el Go, sino que estamos haciendo algo más genérico, ¿no? Estamos haciendo algo más generar multimodal y multitarea en este sentido, de tal manera que evidentemente es incipiente, ¿no? Pero hemos visto estos modelos gato y bueno, están cada semana proponiendo cosas nuevas con unos logros increíbles, ¿no? Entonces, en este sentido tampoco podemos decir, no, es que está la débil y la fuerte y eso ya veremos si llega. No, cuidado que este año ha sido muy movidito y hemos tenido cosas a debatir como estas, ¿no? Que hacen Luego también, reflexionar. Vamos. para meterlo dentro de tu debate, y vamos, una charla de hace 3 horas, lo sé porque en LinkedIn lo ha puesto un doctorando mío, estudiante, vamos, que está en Amazon y está ahora mismo en el NeurIPS de Nueva Sí, Orleans. sí, Y Prado hace también está ahí. 3 horas, hace 3, 4 horas, había una charla sobre los modelos de lenguaje, estos los grandes, Sí, las LLM, sí. siglas estas de LLM. Lo ha dado un especialista que tiene una formación muy fuerte en filosofía y es a nivel técnico. Y él, bueno, ha dado argumentos a favor y en contra de esa posible conciencia. Pero al final, en el resumen final, comentaba Iván Vallés, que se llama así por si lo queréis buscar, que al final, digamos, su resumen final es que estos sistemas no tienen una conciencia como podemos tener No, los humanos. no. A ver, Era, digamos, como su conclusión final. claro, ahí realmente es que yo creo que el debate de esto es que como toca, la inteligencia artificial toca algo, la tecnología siempre ha replicado cualidades que no eran, a ver, humanas, la vista sí, por ejemplo, cuando nos ponemos gafas es una tecnología que nos permite, es una cualidad humana, pero cuando toca algo como es la inteligencia, que es algo inherente al ser humano, se supone que tenemos un tipo de inteligencia que no tiene nadie, se supone, ¿vale? Entra todo el mundo a ese debate. Evidentemente, la conciencia y la inteligencia no es lo mismo. Tú puedes ser inteligente y no tener conciencia. El ser humano tiene un tipo de conciencia que tampoco sabemos exactamente qué es, pero parece que es único dentro del ser humano. Aquí también se está proponiendo arquitecturas cognitivas que serían más por encima incluso de la inteligencia, que es, bueno, yo puedo ser muy inteligente, pero no tengo noción de mí mismo, ni tengo noción de nada más, ¿no? Yo lo que puedo construir a partir de algo inteligente es una arquitectura que me permita ser consciente y tener unas capacidades cognitivas que sí que serían más análogas a un ser humano. Evidentemente ahí no entramos, pero la gente empieza a confundir, ¿no? Empieza a mezclarlo todo. Empieza a decir, claro, la inteligencia pura y dura es una cosa. No podemos esperar que un modelo de lenguaje sea consciente porque no hace eso, evidentemente. Pero podemos ver, por ejemplo, un modelo de lenguaje, un modelo, pero, no de lenguaje, sino que ha propuesto Google, que coge un modelo de lenguaje y empieza a utilizar aprendizaje por refuerzo y respuestas de tal manera que va uniendo piezas y tiene un comportamiento más humano, ¿no? Porque en definitiva nosotros también estamos hechos por piezas. Nosotros no somos una única pieza, sino que tenemos áreas funcionales. Entonces, parece que cuando tenemos este debate, este que estamos teniendo ahora mismo, esto puede molestar a mucha gente, porque es como que hacemos un reduccionismo del ser humano. Y yo creo que más bien al contrario, estamos hablando del gran misterio que es el ser humano. Pero también tenemos que, este debate nos tiene que permitir ubicar la tecnología de la inteligencia artificial donde realmente se ubica o hablamos para poder debatir, ampliar y mejorar, ¿no? Porque si no el debate, claro, se amplía tanto, se distorsiona tanto, que es perjudicial, ¿no? Incluso para los propios profesionales y también para los posibles clientes o para la propia sociedad, la percepción que tiene, ¿no? En este sentido... Sí, lo que pasa es que también aquí hay una palabra clave que es plasticidad. O sea, plasticidad y eficiencia. Y lo voy a aterrizar, que parece que lo he soltado así y he dicho, mira qué bien se ha quedado. Ha soltado las dos palabras. Cuando tú comentas, por ejemplo, el tema de que estamos, digamos, que sí, que tenemos nuestro sentido de visión, nuestra parte del lenguaje, pero vamos, nuestro cerebro es capaz de, si tú hay parte bien localizada de visión, parte bien localizada de lenguaje, pero si tú, por ejemplo, tienes algún accidente y hay estudios y hay artículos, tienes un accidente donde tu zona de visión se ha visto, digamos, afectada, tu zona cerebral, automáticamente hay otras zonas del cerebro que asumen esa parte, digamos, de daño dentro de ciertos límites, digamos. Entonces nuestro cerebro tiene una plasticidad que hasta ahora a nivel de modelos pues es muy complicado de conseguir. Es decir, tenemos los transfer learning, las técnicas estas de transfer learning, que tú no es un cierto modelo y te lo llevas de una aplicación a otra,
pero una plasticidad como la de nuestro cerebro, complicado. Y luego hay Bueno, otro punto que es... un segundo, en el tema Sí, de sí, la claro. plasticidad, esto se ha investigado en este tema y concretamente Jeff Hawkins y su empresa Numenta tienen propuestas de modelos de memoria que simulan el neocórtex. Es un Ujú. modelo de cerebro, que bueno, es un libro que recomiendo, que es A Thousand Brains, de Jeff Hawkins, que es el CEO de Sí. Alphabet. Y bueno, básicamente propone esa característica de plasticidad trasladada a computación y a modelos, ¿no? Y esta tecnología pues se ve que se puede replicar, se puede hacer, y evidentemente es algo parcial, no estamos hablando de la modelización completa del cerebro, pero sí de modelización de características que tú estás comentando, como por ejemplo la plasticidad, que es que te cargaras una parte del sistema y eso no quedará totalmente dañado, ¿no? Esto de que decimos, quito algo y me lo cargo, sino que el ser humano no funciona así, ¿no? Entonces esa plasticidad, en cierta manera, se puede replicar y se ha visto, ¿no? ¿Dónde estamos en ese momento? Evidentemente, eso va evolucionando, no significa que sea una tecnología que puedas tener, pero tienen modelos, tienen código fuente, llevan muchos años investigando esta empresa Numenta sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Es una investigación, una propuesta que se puede buscar, pero quiero decirte que al final es como un debate entre humanos y máquinas, ¿no? Yo creo que No, no, no. no podemos caer en, aunque eso sería otro debate, ¿no? Pero evidentemente la inteligencia artificial está jugando un papel importantísimo y va a jugar un papel importantísimo en el presente y en el futuro. Es verdad que, como bien dices tú, el dejar muy claro qué es la inteligencia artificial es importante, ¿no? Ujú. Pero hay que yo encuentro dos posturas. Una que es la más quizá pura, que es la de replicar realmente lo que es la inteligencia, sepamos o no, humana. Y por otra, la de que se centra en solucionar problemas, cosas muy concretas, ¿no? Y que de Ujú. ese ámbito no quieren determinadas personas que se haga, puesto que invadiría quizá una línea o atravesaría una línea que sería puramente destinada al ser humano. Pero creemos, o yo creo que esa línea ya se ha traspasado Sí. y que las grandes compañías y los grandes investigadores, la comunidad, tú mismo que estás diciendo papers y charlas de NeuroIPS 2022 que está justamente esta semana celebrándose, solo ver los papers que ponen, podemos ver el avance y hacia dónde va este tipo Ujú. de soluciones. Y realmente el avance es imparable. No podemos tener debate de si queremos que sea más humano o menos, sino cómo utilizar esta tecnología, ¿no? En Ujú. este sentido, eh, ¿cuáles en este año 2022, qué avances? Bueno, realmente nosotros supusimos que sería un año tranquilo y nos hemos equivocado, evidentemente. Yo dije que no, porque realmente el ritmo de la inteligencia artificial está siendo altísimo. En este año 2022 han habido un montón de logros. Quizá los que más están llamando la atención es todo el tema de arte generativo por la vistosidad, ¿no? Pero quizá también los ingenieros de DeepMind se quejaban y decían que el mayor logro había sido el de la multiplicación de matrices, bueno, su modelo de multiplicación, bueno, de un poco de gestión del conocimiento que había descubierto este nuevo Ujú. método de multiplicación de matrices, que era un descubrimiento también único, igual que el tema de las proteínas, AlphaFold 2, etcétera. Este año, ¿qué avances te han sorprendido? Y sobre todo al final, ¿dónde crees que puede jugar un papel importante la inteligencia artificial a día de hoy? Yo entiendo que en todos, ¿no? Pero ahora con la visión un poco más pequeña, es decir, eh, ¿dónde realmente va a tener un protagonismo fundamental, viendo los avances de este año y un poco la trayectoria y evolución? ¿Dónde crees que va a estar el éxito de la aplicabilidad de la inteligencia artificial a corto plazo, el presente? Pues, como siempre, voy a tirar de libreta lo que me ha apuntado. A ver, yo creo que, digamos, el tema el que mayor crecimiento está teniendo este año y el que parece que va como un tiro, de hecho hay un informe de la consultora Gartner que dicen que hasta el 2025, para los que les gusten los informes de estas consultoras, no va a parar de crecer, son los sistemas generativos, como tú bien has dicho. Lo que pasa es que, claro, lo que se vende mucho es el tema del arte, ¿no? El tema Ujú, del arte, generar imágenes, generar vídeos. Con una foto voy a generar, digamos, una vídeo de una persona ya fallecida, parece que es lo que ujú, más suena, pero los sistemas ujú. generativos te los puedes encontrar en todos sitios, en lenguajes, en recomendadores. De hecho, hay un último invento por ahí de Meta, que es galáctica.org. Me Vale. imagino que lo conocerás. Ha habido ahí Sí, ¿no? problemilla, ¿no? Explícanos un poco el problemilla de Galáctica. Bueno, supongo que lo conoces, ¿no?
No, simplemente me llamó la atención, me metí, estuve buceando, vi el artículo del Lo han cual... retirado, lo han retirado. ¿Han parado Galáctica? Sí, sí, porque bueno, cuando surgió, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Es decir, surgió Galáctica, un modelo de meta que fue muy, bueno, cuando salió, pues mucha expectativa, ¿no? Por lo que era y por lo que suponía. Pero empezaron toda la comunidad a lanzar todas las conclusiones a las que llegaba el modelo. Entonces lo Ujú. consideraron defectuoso por las barbaridades que hacía y decía y lo han retirado. Lo han retirado. Es Pero que, sí que es verdad que es un enfoque muy atractivo y supongo que sacarán un modelo corregido en su momento, ¿no? Pero ha sido un poco pluf. Meta lleva una racha en ese sentido. Que luego, pero bueno, lo ha solucionado con el Cícero, que han sacado uno de exacto, ese diplomacia. es el de estrategia, justo. Es lo Sí. que te iba a comentar. O sea, otro de los puntos en los cuales la IA está por ahí todavía a ver si consigue algo es el tema de la estrategia, el tema de la negociación, como tenemos los humanos. Es un punto que, de hecho, lo que pasó hace unos años, el tema de han apagado una inteligencia artificial que se comunicaban entre ellos porque usaban un idioma, era esta gente que estaba intentando, digamos, establecer políticas óptimas de estrategias de forma automática. Pues el tema de Galáctica, fíjate que me pilla bastante sorprendido porque me llama mucha atención, estuve haciendo Sí, 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 pruebas sí, sí, y sí, la sí, verdad es hombre. que, pero fíjate, yo creo que aquí esto nos tiene que servir para Mira, le pasó decirle a la gente muy claro. al CEO de, bueno, no sé, al responsable de inteligencia artificial de NNT, que no le sabrá mal que lo diga, que lo publicó la noticia, y claro, Ujú. enseguida después de publicar la noticia, al día siguiente publicó, ostras, la gente está reaccionando, y yo le puse, están poniéndolo a parir, y al día Ujú. siguiente retiraron el modelo. Pero claro, que esa noticia era muy llamativa porque el modelo era fantástico y el propósito, ¿no? Ya te digo, o sea, yo estuve probando, le ponías unas ecuaciones, te decía lo que era, paper que tú recomendaras para aprender inteligencia artificial y eran muy buenos. Pero justamente yo creo que este tipo de modelos siempre fallan por el tema de la interpolación-extrapolación. En definitiva, son modelos matemáticos enormes que sacan conclusiones parecidas con los datos que se les ha entrenado y luego tú ya la parte de donde empiezan a equivocarse mucho es cuando tú les pides que extrapolen a cosas, digamos, que no tocan. El ejemplo, si yo hago un sistema de diagnóstico o de predicción de angina de pecho y mi población son de 20 a 50 años, cuando yo mi modelo lo aplique a gente de 80 a 90 años, me voy a pegar un tortazo del 3. Porque mi modelo va a aprender bien la zona en la que tú le estás diciendo, la zona, digamos, espacial o donde tengo datos. Pero cuando yo me salga de esa zona espacial, los modelos empiezan a extrapolar y en esa extrapolación es donde, digamos, vienen todos los errores de los modelos. Básicamente es que en el fondo, en el fondo, en el fondo hay un modelo matemático, todo lo complejo que tú quieras, con todos los millones de millones de millones de parámetros que tú quieras, pero al final está haciendo bien una tarea de interpolación o bien una tarea de extrapolación. Y cuando tú estiras demasiado las cosas, como a nivel físico, si tú estiras demasiado una cuerda, al final se rompe. Bueno, este se rompió, pero supongo que la arreglarán, porque al final, ¿no? Pero eso es como siempre. ¿Cómo arreglamos las cosas? Pues vamos a meterle más Pero eso millones de hace, pero parámetros eso, y ya esto está. pasa que la inteligencia artificial, como se ha convertido también como el fútbol, ¿no? Todo el mundo habla de él, ¿no? Pues esta Ujú. noticia, claro, pues se analiza y se difunde de mil maneras, ¿no? En este caso, Ujú. pues lo que tú dices. Al final, el intentar, bueno, aquí hay dos líneas. Yo te voy a preguntar una cosa que es como un debate casi eterno que yo creo que dejará de existir en poco tiempo, pero es como que los modelos de lenguaje grandes, los LLMs, al final los que estamos hablando, los GPTs, los Lambda, los Sí. PALM, al final, bueno, el GPT-4, no sé si sabes algo de él, pero la cantidad de parámetros que tiene es abismal comparado con GPT-3 y GPT-3, fíjate lo que logra, ¿no? Sí, sí. Entonces hay como una tendencia a partir de, contra más datos le metamos, esto es una cuestión de emergencia de sistemas complejos, es decir, al final surgen propiedades a partir de la propia complejidad, ¿no? De tal manera que nosotros no tenemos por qué diseñar algo, sino a medida que metamos más datos, esto va a emerger o va a darnos una mejora significativa en este sentido. Esto yo creo que es erróneo, ¿no? Porque por mucho que metamos más datos a un modelo de lenguaje, nunca va a llegar a tener conciencia de sí misma, ni va a ser inteligente, aunque evidentemente cada vez será más eficiente. Pero hay una línea de pensamiento que sí. Entonces, en este sentido, cuidado con esto. Pero esto no quita que los modelos de lenguaje formen parte, como seguramente pasa en el ser humano, de nuestra propia modelización o gestión de problemas y de inteligencia. Pero nosotros Ujú. no gestionamos los problemas de la misma manera que lo hace un modelo de lenguaje, aunque evidentemente los resultados están ahí.
Por ejemplo, cuando tenemos una conversación con un GPT-3 o un Palm, como fue el caso de Blake Lemon, las conversaciones son humanas, entre comillas, evidentemente, claro. Entonces esto sorprende, ¿no? Porque es como decir, ¿dónde está el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Voy bien? Porque los resultados están ahí, ¿no? Es como, si los resultados están aquí, ¿por qué tengo que ir por otro camino, ¿no? Entonces, al final es como la frase, la escalabilidad lo es todo, ¿no? Que eso lo comentó, y a mí me parece que es totalmente erróneo. Yo creo que hay una parte de diseño, ¿no? En lo que es la consecución de una inteligencia artificial general, como por ejemplo ha propuesto hace poco Yann LeCun, ¿no? Tú en este sentido, en los modelos de lenguaje, es decir, al final, ¿dónde están los límites, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿O realmente GPT-25 ya tendrá conciencia, será súper inteligente? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque ya nos están diciendo que en GPT-4 viene otra bomba como lo fue GPT-3. Están ya diciendo cosas y características de gente que lo ha visto y dice que cuidado, que lo que viene es tremendo. Yo, a ver, sobre este tema es, al final, repito que nos estamos moviendo con modelos matemáticos extremadamente avanzados. Entonces, por ejemplo, lo que hay en la comunidad de inteligencia artificial, que ve la inteligencia artificial desde otro punto de vista, están preocupados. O sea, o estamos preocupados. ¿Por qué? Pues porque toda la parte de inteligencia artificial, que no es deep learning, que es lo que estos sistemas están haciendo, aprendizaje profundo, que, repito, es una rama de un campo de conocimiento enorme, como es la inteligencia artificial, pues el problema que hay es que estos sistemas funcionan muy bien. Si es que tú lo has dicho, es que funcionan sensacional. Es que os recomiendo otro libro, se llama Genius Makers, que cuenta toda la historia del deep learning. Y es buenísimo, porque cuenta anécdotas como que Hinton mandó a Microsoft a un discípulo suyo que no tenía ni puñetera idea de voz, lo dejaron en un cuartucho en Microsoft allí. Bueno, este es el rarito que nos han mandado la gente de aprendizaje profundo, y en una semana, con sus modelos de aprendizaje profundo, mientras que toda la parte de Microsoft estaba con los suyos y aplicando sus historias, técnicas clásicas de temas de reconocimiento de voz y segmentación de voz, pues en una semana superior todo el trabajo que lleva Microsoft llevando un montón de años, que fue cuando la gente dijo, uy, cuidado, cuidado que aquí hay algo. Y entonces es eso, funciona extremadamente bien, pero es un conjunto de entrada, un conjunto de salida y entre medias metes un modelo matemático extremadamente Bueno, pero grande. el ser humano, evidentemente no es un bueno, ya, eso sería otro debate, pero quiero decir, el ser humano es lo mismo, ¿no? Tiene inputs y hacemos outputs, acciones, es decir, aunque luego Te tenemos lo una parte firmo. de conciencia, una parte de modelo interior, de mente, bueno, sin entrar en esa parte no tangible, ¿vale? Porque somos mucho más, pero en definitiva, reducido Sí, a lo mínimo es lo que estás diciendo, tampoco es... sí, pero el problema que hay, si yo eso te lo compro, si de verdad que no venía en plan de voy a No, no, sabotear no, el programa de Plácido, no, 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 sino no. no, Estamos no, teniendo o un sea, debate. que yo te lo compro. De hecho, si yo te lo compro y te lo firmo. O sea, lo que la gente está preocupada es que nunca como hasta ahora se había visto un abandono de tantas ramas de la inteligencia artificial como ahora por una de ellas, porque la cosa funciona muy bien. Vale, Entonces, vale, nadie vale, nos vale. dice que para llegar a las soluciones o para llegar a esa inteligencia artificial óptima, que no voy a hablar de Vale. superinteligencia ni voy a hablar de amplia, nadie nos dice que solamente utilizando Deep Learning vamos a llegar a ella, pero es que ahora mismo no hay investigación en otros campos porque el de Deep Learning Mm, funciona extremadamente bien. bueno, ahora ahí sí que vamos a enlazar esta reflexión que tú acabas de hacer con el tema de la formación, ¿no? Porque además, Venga. evidentemente, tú estás volcado al 100%. Cuando uno se introduce al mundo de la inteligencia artificial, como bien has dicho tú, el campo es muy amplio y se aborda desde diferentes áreas y depende también el objetivo, ¿no? Porque, bueno, puedes meterte en visión artificial. Y luego lo que tú dices, podemos ir a un machine learning, un data science, perdón, un tema analítico, podemos ir a inteligencia artificial, podemos ir a un deep learning directamente, podemos ir a transformer, podemos ir ahora directamente a stable diffusion, podemos ir a reinforcement learning. Es decir, ahí tenemos un campo tan enorme, ¿qué es lo que dices tú? ¿Por dónde empiezo? Y además esta pregunta me acuerdo que la lanzaron a un compañero también muy en la comunidad, ¿no? De cuando alguien empieza, ¿por dónde empieza? ¿Por el principio, por la base matemática, es decir, avanzando poco a poco hasta el final de la escalera, en los últimos avances? ¿Cuál sería la opción, ¿no? Es decir, ¿tú qué empezarías? ¿Por la base y que conozcan? ¿O iríamos a directamente lo que ha supuesto un antes y un después, que es Deep Learning? Porque al final dices, yo es que no necesito tanta metodología, que puede ser eficiente, y lo es muchas veces más que Deep Learning, pero Deep Learning me sirve para todo.
Y si vamos a, por ejemplo, otra arquitectura como puede ser Transformers, pues pasa algo similar. Y si vamos ahora en el tema de Stable Diffusion, pues resulta que han tocado una tecnología que además es análoga al ser humano, que tiene unos resultados fantásticos y es lo que dices tú, me olvido de todo lo que hay, que es importante, y me centro en la tecnología última que da resultados y voy ahí, ¿no? Esta persona de la comunidad lo que dijo es que sería interesante, evidentemente, siempre conocer la base y tener un orden en la formación, pero también es importante conocer la última tecnología, porque al final a lo mejor lo que tú te estás enseñando ya no tiene un enfoque práctico. Y o a lo mejor no nos da tiempo, porque yo muchas veces esto lo comentaba con matemáticos. Yo, si tengo que saber la base matemática de cualquier algoritmo, es que no tengo la vida para... Nos enfocamos en un punto totalmente práctico, ¿no? Y en la inteligencia artificial hay tantas opciones y esto va tan rápido que al final dices, alguien que quiera formarse, ¿qué hace? ¿Qué camino coge? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es el vehículo? ¿En qué me formo? A ver si me formo en esto, pero luego la tecnología es la otra. ¿Tú cómo abordas esto? ¿Cómo abordas esto con tus alumnos en tus cursos? Nosotros, a ver, por poner un poco de contexto, yo actualmente soy el director del máster en Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia, el director del máster propio de Inteligencia Artificial también de la universidad, y luego estuve del 17 al 19 director académico en la Escuela de Negocios de Madrid, en el Business School. O sea que, digamos, tengo un bagaje más o menos amplio en estos temas. Y ahora, como hay una demanda brutal en este tipo de perfiles, pues me he enrolado en una aventura, digamos, de formación que se llama datamecum.com, que ahí, digamos, lo que estamos intentando hacer es sacar especialistas en datos de la mejor manera posible, lo antes posible, y para que te hagas una idea de la manera más económica posible. Es decir, un curso de 200 horas lo están ofertando por 800 euros. Y es un curso bastante potente. Y hacéis Entonces, bueno, un recorrido desde el principio. Arranca el recorrido, arranca como si tú no supieras nada de Python y acabas al final, digamos, implementando sistemas de aprendizaje máquina. O sea, tocas todos los palos, limpieza de datos, extracción de características, selección de características, algoritmos de clustering, visualización avanzada de datos, es decir, pues lo más completo que a día de hoy yo creo que se puede ofrecer, digamos, para sacar a un especialista en datos al mercado laboral. Que es que ya te digo, o sea, me llegan continuamente ofertas de trabajo y con la gente que tengo de alumnos es que no se cubren. O sea, ahora mismo el mercado laboral está disparado. Por lo que comentabas antes de la formación, a mí me gusta quedarme en el punto intermedio y defino. O sea, la gente que tiene que salir a un mercado laboral no tiene por qué saber la demostración de los últimos teoremas. Pero yo, por ejemplo, creo que estamos abusando demasiado de la formación tipo mono toca tecla. Y me explico. Tú no puedes, digamos, explicar, por ejemplo, una red convolucional en media hora, pasándole el código y que el alumno le vaya tocando al código y que vaya pasando. ¿Por qué? Pues porque al final, si el alumno no sabe lo que hay detrás, cuando tenga un problema no lo va a saber resolver. Entonces tú puedes explicar de forma más o menos intuitiva las ideas que hay detrás, y una vez que ya esas ideas intuitivas que hay detrás has visto que cuajan, entonces pues lanzas los modelos y lanzas el código. Hay muchísimo código y hay gente sin formación que directamente puede copy-paste y montar algo. Luego que cruce los dedos de que ese algo funcione. A nosotros todos los días en la universidad nos llegan casos de empresas de, oye, no, es que contraté a X tal y nos dejó aquí un rollo de código. Claro, tú ves el código y dices, bueno, es que este código lo han sacado de la página de Kaggle, lo han pegado con este otro que han sacado de la página de Peppermint Code y han cruzado los dedos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que no funciona. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que dar una formación que se quede en el punto medio. Ni vas a demostrar los teoremas porque no son matemáticos, ni tampoco puedes basar toda tu formación en trozos de código que te vas encontrando por internet. Me hace muchas gracias los másteres estos de negocio que cobran una salvajada de dinero, que al final les pasan un trozo de código que se han encontrado en internet y le han dicho, sí, vale, esto es como los niños pequeños cuando les pones delante de una película y esto hace esto, pues fenomenal. Pero el proceso de aprendizaje es ponte tú a hacerlo.
Bueno, esto con Stable Diffusion está pasando, ¿no? Es decir, en TikTok encuentras vídeos de gente que ha cogido Stable Diffusion, lo ha Sí, descargado el notebook, sí. lo ha entrenado y ya lo tiene, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Bueno, ya tienes ahí tu imagen generada, puedes generar cientos de imágenes tuyas preentrenadas con Stable Diffusion, pero en definitiva tú no sabes ni de inteligencia artificial ni de Stable Diffusion ni sabes de nada. Pero bueno, Pero es un que no te digo, principio, pero claro, bueno, es una parte exacto. del aprendizaje, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a ver, o sea, estoy de acuerdo con esta gente que lo hace, por ejemplo, porque si tu negocio, por ejemplo, es a los niños pequeños, no sé, de sus fotos de comunión, por decirte algo, sacarle algo de inteligencia artificial y venderlo, pues oye, ¿para qué te quieren meter en inteligencia artificial si te bajas el modelo y eso ya te lo hace? Es que muchas veces yo creo que uno Ujú. tiene que fijar el objetivo que quiere dentro de la inteligencia artificial. Y Y a ahí también partir de ahí defines tu camino. exactamente. Yo ahí creo que, como bien dices tú, es una palabra clave. La formación tiene que estar dirigida por el journey o el viaje o el Claro. camino que tú quieras llevar, ¿no? Y en el mundo de la inteligencia artificial es tan amplio y va a ser tan amplio que hay Ujú. que... Bueno, ahí yo te diría que tiene que haber una cierta mentorización también, ¿no? Sí, La gente viene muy perdida también. La gente no viene y sí, dice, sí. yo quiero. Yo creo que tiene que ser el profesorado, ¿no? Bueno, hay páginas de comunidad, ¿no? Que incluso te hacen roadmaps dependiendo de lo que quieras hacer, pero es verdad que este mundillo, aparte de tener una cierta exigencia o curva de aprendizaje relativamente alto, ¿no? Porque es exigente, requiere que sepas de programación, una parte de sistemas o una parte de código, de matemáticas. Es decir, evidentemente algo tiene una cierta curva de aprendizaje. Claro, de aquí Sí. te puedes ver un poco sobrepasado, ¿no? Y ahí yo creo que la mentorización es importante para que el alumno no se venga abajo, porque yo creo que Ujú. esto con el tiempo se van consiguiendo cosas, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, sí, no. Y a ver, yo creo que, digamos, tenemos, o sea, nuestros graduados en general, ya no hablo por lo que a mí me implica, pero la gente que está saliendo de las universidades españolas y los centros de formación españoles, tanto aquí en España como fuera, son muy, muy, muy bien valorados, ¿eh? O sea, yo creo que en Ujú, ese campo, por lo menos la cosa se está haciendo bien. Y yo creo, vamos, lo que tú dices, o sea, totalmente de acuerdo contigo. El que se meta en este campo y vaya como pollo sin cabeza, lo va a tener muy complicado, porque al final son muchas piezas que ensamblan, por ejemplo, los modelos de difusión. Tienes que tener una formación, digamos, en estadística y en probabilidad bastante fuerte, porque se basa en transformaciones de distribuciones de probabilidad multivariantes. Claro, si lo que acabo de decir, los que nos están escuchando les suena chino, pues tenemos un problema para que luego puedan ellos hacer variaciones de modelos de difusión. Sí, lo puedan coger, pero solamente lo podrán, digamos, ay, subo una foto, que bien. Ahora, como ellos quieran plantear una modificación, como no sepas cómo las tripas, ujú, pues mal, ujú, mal ujú, vamos. Entonces, ujú, claro, tampoco tienes que llegar a un nivel de aprender todos los teoremas, pero sí tienes que saber en ese tipo de transformaciones de distribuciones de probabilidad, digamos, qué mecanismos o qué cuestiones matemáticas hay implicadas ahí. ujú. Eh, estaba mirando la hora y yo digo, ¿sabes que llevamos 50 minutos que no acabamos ni de empezar? Bueno, yo no sé, ni hemos empezado y ya llevamos casi una hora. Bueno, tremendo. Bueno, vamos a intentar Es ir que son muy a pesados. somos muy Yo pesados. Bueno, te tuve que avisar de, yo es que hablo mucho, no me pregunten mucho, que yo solo me lanzo, ¿eh? no, vamos a ir un poco más rápido para tocar más temas. No, bueno, el tema del talento, evidentemente, vamos a hablar de la situación en España. Como bien dices, hay una gran demanda de talento y no hay suficiente generación de talento para abastecer la demanda. Y además, esta demanda inicialmente es de perfiles, bueno, pues como dices tú, recién salidos del horno, entre comillas. Ujú, Ya no hablamos de talento top porque eso ya sería a la caza y captura, ¿no? Ya las ujú, empresas muchas veces ya fuimos a ferias de empleo y se plantea pues eso, formar al talento porque ya no encuentran y la solución es formarlos, ¿no? ujú. Eh, España en este sentido, es decir, ¿cómo lo ves? Primero, en la creación de talento de gente ya joven que sale de universidad, másters o quiere enfocar su carrera en esta línea o vienen de otra carrera y quieren enriquecerla en este sentido, pero también la gente que quiere hacer un reskilling, que tiene ya su trayectoria laboral, pero le parece muy atractivo este mundo y con futuro, porque lo tiene asegurado, y quieren introducirse. ¿Cómo ves esta desde un punto de vista humano, y tú como profesor, es decir, esta necesidad de aprendizaje continuo con una cierta exigencia? Y ya más aún el reskilling, que es, bueno, ya tengo mi trayectoria profesional y ahora no estoy acostumbrado a ese continuo aprendizaje y ahora me tengo que poner otra vez de alumno y encima en inteligencia artificial, en datos, que soy un completo ignorante.
Todo esto, España en concreto, pero el mundo en general, pero en España se necesita que se haga ese esfuerzo por parte de la sociedad, ¿no? Para poder tener talento de este tipo, porque Ujú. estamos en la era de la inteligencia artificial, va a haber una transformación de trabajos por todo el tema de automatización, robótica. Necesitamos otro tipo de talento con otro tipo de skills. Esto a nivel humano, ¿cómo ves que se vive? Y luego tú como profesor, ¿cómo ayudas a esta situación que nos pasa a los profesionales, que es un estrés en este sentido y que muchas veces es difícil de gestionar, ¿no? Pues, como siempre la libreta, es que claro, como lo condensas todo, a mí ya, digo, yo estoy apuntando una cosa y me sale otra. A ver, lo primero es, con este campo hay que cambiar la expresión de recién salido del horno, porque ya empieza a ser echando los ingredientes. O sea, ya no es que sean recién salidos del horno, sino que ya estás echando los ingredientes, ni siquiera lo has metido al horno y ya te lo están pidiendo. En el grado en ciencia de datos son 4 años, más el TFG, pues en tercero ya se lo están llevando. En tercero. Te los piden ya Los, directamente de empresas interesadas, te dicen, oye, cuando Sí, tengas sí, sí, gente porque que las empresas están acabe, diciendo, es que si esperamos a cuarto ni llegamos. Si esperamos al TFG, misión imposible. Si esperamos a cuarto nos lo van a quitar, pues ya están empezando a morder en tercero. Es decir, la demanda es impresionante. Yo creo que, digamos, en esto sí que las universidades por una vez hemos sido rápidas y por lo menos a nivel de universidades pues hemos puesto en marcha grados que antes no estaban, grados de ciencia de datos, grados dobles, ingeniería de datos y matemáticas, pero grados de inteligencia artificial. O sea, se ha respondido yo creo que con la rapidez, porque hace unos años esto hubiese sido impensable. ¿Cómo lo veo a nivel humano? Pues muy gratificante, la verdad, porque una de las cosas que tenemos como lacra en este país es el paro a partir de los 40, entre 40 y 50 años es una lacra. O sea, estamos focalizados a los jóvenes, que es importante, pero es que en este iba a decir una salvajada y como esto se graba y tal, me lo callo, pero es que en este país, cuando uno tiene los 40 años sí. y estás muerto. Entonces, yo he visto, digamos, en la Escuela de Negocios en la que estuve en Madrid y ahora con los cursos que yo muevo, los másteres que son online, pues personas que les das una segunda oportunidad. Y una segunda oportunidad que ¿Crees, siempre son crees, del tipo, voy a dar un paso hacia atrás para tomar más impulso porque, claro, ellos tienen que asumir que su primer sueldo va a ser de junior o su primer puesto de junior. Pero es que, y tengo experiencias de varias gente que ahora está dirigiendo equipos en Indra, por ejemplo, me viene a la cabeza una persona que vino de Huesca, que estaba en una fábrica tradicional, vamos, ya hablando con él, me dijo, oye, es que mi sector está muerto, me veo abocado al paro y a ver qué hago. ¿Cómo readaptas a una persona? Y yo creo que los datos y la IA es un campo muy rápido para readaptar y poner de nuevo a personas en el mercado laboral. Y ahora está dirigiendo un equipo de muchas personas en Indra. eso, Entonces, eso eso para realmente mí es un lujazo. Sí, eso sí. realmente las empresas aún es lo que tú dices, ¿no? Bueno, hay evidentemente muchos sesgos a la hora de contratar, no solo de género, sino lo que dices tú de edad, ¿no? El tema de la edad, de decir, en este sentido, ¿crees que la parte, yo creo que sí, la parte de data science, toda la parte de Sí. inteligencia artificial, puede dar una segunda oportunidad y romper esos sesgos? Es decir, que una empresa al final, como va a haber falta de talento, le va a dar igual que esté en ese rango de edad, ¿no? No lo sé. Sí, Yo sí, espero que sí, porque al final, pero es sí, una sí, posibilidad, ¿no? es el tema de la necesidad. A ver, básicamente las empresas como que tienen un poco acotado esa cesta de 40-50 o incluso más, pero claro, si Ujú. al final ven que no tiene a nadie, pues tienen que echar mano de esa cesta. Y yo lo que estoy viendo es que echando mano de esa cesta en el tema de datos e inteligencia artificial, pues se están dando cuenta de que la gente funciona y que Está les va muy claro. bien. Y entonces, pues bueno, repiten. O Yo sea creo que que, pues aparte a nivel humano, y tienes pues casos, muy, has tenido muy casos de contento. gente que ha hecho el reskilling, ¿no? Desde con esas Sí, sí, edades, buscando segundas oportunidades o mejorar su cadena profesional en ese sentido. Ahí, sí, sí. evidentemente, yo creo que esta tecnología y otras, ¿no? Yo creo que el mundo sí que necesita que nosotros cambiemos un poco, la innovación sea de los humanos a la hora de pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, a lo mejor tenemos mucha tecnología y nosotros no somos capaces de evolucionar en los sesgos que estás comentando, ¿no? En no tener esa visión abierta del mundo, moderna, y tenemos aún unos arquetipos muy negativos, ¿no? Muy,
muy tópicos y muy dañinos para una sociedad y para que evolucione, ¿no? Parece que nos fijamos mucho en la tecnología, porque es muy molón, muy nuevo, muy brillante, muy de arco iris, pero nos olvidamos que con esa evolución tecnológica tiene que venir una evolución humana, ¿no? Y parece que viendo las noticias, ¿no? Más que Y evolución tenemos involución, ¿no? sí, sí. Y luego también hay una cosa que me extraña en este mundo, que es, parece que el talento tenga que venir en jóvenes con zapatillas y tú ves a lo mejor el tema de las startups, me hace mucha gracia. O sea, tú ves ahí 3 jóvenes que aparecen tal y de repente aparece una persona, definámonos en el rango entre, el otro día estuve en una reunión de estas y aparece un señor que tenía sus 50 años y como que todo el mundo lo veía raro. Parece que para montar una startup tienes que tener 20 años, zapatillas y decir palabras en inglés, de cada 10 palabras que digas, 9 en inglés. El hombre pues salió, tenía un negocio físico y me pareció una súper excelente idea que como alguien medianamente espabilado lo, se dé cuenta de lo que está vendiendo, vamos, Mm. porque era una persona que tenía su negocio en el mundo físico y ahora lo va a trasladar al mundo, digamos, online, ayudado por temas de IA. Y vamos, con la experiencia que ese hombre tenía en el mundo físico, una perita en dulce. Sí, sí. Ahí es nuevos paradigmas que en la era de la inteligencia artificial no todo viene desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Lo que tú estás comentando. En ese sentido, vamos a analizar lo que es estábamos mirando por aquí, yo digo, ya nos quedamos, bueno, nos queda una horita, vamos a hacer ya las últimas cuestiones. Aquí básicamente, bueno, hay un tema que es, si quieres, porque no lo quería tocar, porque hay muchas preguntas, pero vamos a ir casi al final porque si no se va a alargar mucho, mucho. En el tema de la AGI, ¿no? De la inteligencia artificial general y un poco todo lo que estamos al final abordando. En este debate de lo que es la inteligencia fuerte, débil, evidentemente hay un debate que es un paradigma dentro de la inteligencia artificial que sería el encontrar o desarrollar una inteligencia artificial general, ¿no? O sea, lo que llamamos una AGI, ¿no? Este debate yo me acuerdo hace unos años, no hace tantos, 2 o 3, realmente suponía una utopía y casi nadie hablaba, y si hablabas de estos términos, pues te decían que eso estaba muy lejos, que ni si se planteaba esto cuándo iba a llegar y que realmente eso era como casi ciencia ficción, ¿no? Que eran como propuestas filosóficas o de pensamiento, pero que realmente no era algo tangible. Pero a día de hoy sí que se tiene ese debate, es decir, es raro que, por ejemplo, de OpenAI, Altman, que es su CEO, no hable de AGI, diciendo que GPT está cerca de AGI, cosa que yo no estoy totalmente en desacuerdo, pero evidentemente Google habla sobre AGIs, Stable Diffusion aplicado a su modelo a descubrir conocimiento también habla de AGI. Grandes figuras de la inteligencia artificial hablan de AGI. Yann LeCun plantea arquitecturas cognitivas y de inteligencia artificial autónomas que están en el camino de un AGI. Y en definitiva eso está como latente, ¿no? Aún sin logros, porque nadie puede decir esto es una AGI, aunque yo he visto alguna empresa española que están trabajando en ello. Por ejemplo, tenemos de Mindkind con Mario Garcés, es decir, tenemos empresas que trabajan en sistemas que intentan aproximarse a lo que sería una AGI. Entonces, este debate y este desarrollo está, ¿no? Pero también tenemos gente, también de la comunidad y colaboradores nuestros que dicen que, bueno, es una utopía porque estamos muy, muy, muy lejos de construir lo que sería un sistema cognitivo con las características, si no exactamente iguales, parecidas a las de un ser humano, ¿no? Que realmente estamos en una tecnología muy incipiente, la de la inteligencia artificial, pero que realmente no podemos presuponer que estamos cerca de lo que es una allí, pero esto está desatado, este debate, ¿no? ¿Tú dónde crees que estamos realmente? En ese inteligencia artificial que está en el 0,01% en desarrollo y que estamos en un estado incipiente de sí que viendo resultados de forma muy rápida, sorprendentes, pero muy lejos de lo que sería el objetivo ese de simular una inteligencia artificial general. O realmente viendo cómo está sucediendo todo, que es quién iba a pensar este año 2022, en el 2021, que íbamos a ver lo que estamos viendo. Que vale, podemos cuestionar, por ejemplo, los modelos generativos, que no, eso no es creatividad, pero que realmente mentalmente nos hace cuestionarnos de decir, bueno, no es creatividad, pero cuidado, que lo es, ¿no? Es decir, redefine un poco nuestra realidad, ¿no? En el tema de las AGIs, nos vamos a encontrar en poco tiempo que alguien ha desarrollado una AGI, es decir, ¿qué tendrán los laboratorios de Google desarrollando que no nos cuentan? Entonces, ahí se genera como un debate enorme, ¿no? Porque esto, cuando surja una AGI, habrá un antes y un después en lo que es la historia de la humanidad. Como bien dice
mucha gente habrá que estar preparados antes de que esto suceda, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que va a suceder en poco tiempo? ¿Tenemos que estar preparados? ¿Estamos muy lejos? Con Hombre, esto siempre nos en aproximamos este tipo a cierre, sí. En este tipo de preguntas siempre, digamos, la manera más astuta es ponerse el perfil y decir, pues no lo sé. Y mira que me voy a poner el perfil y te lo voy a decir porque me he cansado de leer libros que van en una dirección y libros que van en otra. Por ejemplo, Andrew Ng, que yo creo que tiene a nivel Sí. técnico mucha más validez que Open, digamos, los Vale. fundadores de OpenAI, tanto Elon Musk, que ya salió, como Altman, esta persona tiene más sapiencia científica que ellos dos. Y entonces, claro, tiene una frase que a mí me gusta mucho que es: nos tenemos que preocupar tanto de la superinteligencia como de la superpoblación en Marte. Entonces, a mí, si alguien de ese nivel te lo dice, es para tenerlo en cuenta. Bueno, Luego, complementando esto, sí, sí, simplemente tranquilo. por justificar un poco mi actitud, que no es el tema de, vuelvo a repetir, es que no nos estamos moviendo en otros campos de la inteligencia artificial. Estamos en una cosa muy estrecha, que es Deep Learning, que es establecer un mapeo, digamos, entre dos conjuntos de datos. De hecho, hay un discípulo, el que ganó, discípulo de Hinton, que ganó la competición, digamos, de AlertNet, que le ayudó, que uno de sus más brillantes, que en el libro que he comentado yo antes, se niega a hablar de inteligencia artificial. Él siempre que le preguntan algo él habla que dice que lo que hace es Deep Learning. Sobre el tema del avance, es que decir que no se va a llegar también me parecería absurdo. Es decir, hace 10 años, modelos generativos de lenguaje, pues nadie los tenía en el radar. Cuando se ganó a Kasparov en el ajedrez, el Go, se pensaba que se iba a ganar a un experto humano en los próximos 40 años y sin embargo, digamos, no fue así. Entonces, pronosticar sobre este tema de la inteligencia artificial general, lo que sí ha pasado a lo largo de la historia es que se han planteado cosas que luego no se han cumplido y eso ha impactado de forma directa en el desarrollo de la disciplina. Fíjate que la primera conferencia famosa donde estaba Minsky y Ujú. estaban los acólitos, la famosa de Estados Unidos, que dijeron que en 2 años iban a conseguirlo todo. Y tampoco Ujú. iban a necesitar mucho, iban a necesitar un par de becarios medianamente espabilados y en 2 años toda la parte de inteligencia artificial lo iban a cubrir. Pues eso pues, Yo te hago una va pregunta impactando. y bueno, vamos a intentar tratar todo esto porque es que creo que contigo da para 3 horas, pero vamos a dejarlo en 1 hora, hora y cuarto, un poquito más. Pero una pregunta así muy directa. ¿Crees que para desarrollarla allí necesitamos volver al pasado y recuperar la inteligencia artificial simbólica? Sí, y tenemos que recuperar muchas cosas. Y tenemos que recuperar todas las disciplinas de la inteligencia artificial que se han quedado ahí. Por ejemplo, la lógica borrosa, yo trabajé en ella mucho tiempo, en los Ujú. 90. Yo creo que Y, es una tecnología que la conozco yo además, bueno, es una anécdota sobre eso de mis inicios en la inteligencia artificial, pero era sobre eso, ¿no? Es decir, la toma de decisiones a nivel humano es muy lógica difusa, ¿no? Se emplea poco esto, ¿no? a ver, yo, por ejemplo, cuando enseñaba lógica borrosa, es una cosa que me ha gustado mucho porque tú puedes diseñar un sistema de control borroso que funciona maravilloso en una tarde, en 3 horas, sin tener conocimientos previos de matemáticas. O sea, es una cosa alucinante. Por eso, en toda la década de los 90 y los años 2000, y todavía siguen viniendo, todo lo que viene de Japón de control es control borroso, porque funciona fenomenal. Y lo que hay detrás son razonamientos del tipo como los que hacemos nosotros. Si hace mucho frío, y si esto, y si lo otro, y si tal, pues entonces el regulador del ventilador del aire acondicionado tiene que bajar o subir la velocidad. Y funciona sensacional. Entonces, no sé por qué se abandonó todo eso. ¿Qué Hay muchas tecnologías, cosas. qué tecnología recuperarías? ¿La lógica difusa o borrosa, la simbólica, alguna cosa más así? Simbólica, luego también toda la parte, digamos, de, pues no sé qué decirte, pero es que yo las recuperaría todas. Es que el problema que tenemos a día de hoy, es que sé que puede Necesitamos sonar un poco así, es que, por ejemplo, en la otra última pregunta. conferencia, y ya te meto a Sí, cuña y me sí. callo, de verdad, No, no. en la última conferencia de temas de IAS especializados, la gente está preocupada porque en el tema de la investigación se ha parado la investigación en Transformer. O sea, tú a cualquier modelo de aprendizaje profundo que no Sí, te vaya, le metes algo de Transformer por ahí y magia funciona. sí. El AlphaFold
debajo hay un transformer. Los Sí, sí. GPT, no sé qué, Ujú, debajo hay transformer. O sea, ujú. cualquier cosa que salga ahora mismo, detrás hay un transformer. Entonces la gente está preocupada diciendo, sí, sí, sí sabemos que funciona, pero vamos a explorar otros caminos, a ver qué pasa. Y entonces ahí se ha parado. Salió el Ujú. famoso artículo de atención el 17, luego evolucionó hacia los transformers y ahí se paró. La pregunta es un poco que te quería hacer, pues, te quería interrumpir para ver, para verte la evaluación. No quiero interrumpir al invitado más que generar un debate, pero es ¿qué tecnología realmente, tú dices recuperar muchas de las tecnologías que en el pasado han demostrado ser útiles y que lo serían ahora, ¿no? Como la lógica difusa o el tema de la simbólica, ¿no? La inteligencia artificial simbólica, que yo creo que va a ser necesaria para el tema general. Pero necesitamos recuperar antiguas tecnologías, necesitamos, como si dijéramos, nuevas tecnologías, necesitamos todas. Es decir, realmente para construir una AGI necesitamos lo que sabemos lo que necesitamos, realmente no, ¿no? Es decir, ¿realmente sabemos lo que necesitamos? No. ¿Qué vamos a probar? Tecnologías y arquitecturas, como está haciendo Jen LeCun, que es hago trozos, cada trozo con una tecnología y esto será un coche y funcionará como una persona. En definitiva, vamos a hacer alquimia más que química, ¿no? No sabemos qué necesitamos para construir algo tan misterioso como un ser humano o intentar replicarlo. Ya no hablamos de inteligencia, sino como bien decías tú, capacidades cognitivas, memoria, que fuera autónomo, plasticidad, es decir, algo más complejo. Aquí estamos hablando como de hibridación de arquitecturas que no sabemos qué resultado va a dar, arquitecturas que no hay un mapa que nos diga que esto es lo que tenemos que crear así, podemos bioinspirarnos en todo lo que sacamos de neurociencia, ¿no? Para que nos tengamos un poco chuleta y mejoras, pero vamos un poco a la deriva y sabiendo que al final habrá tierra o no, ¿no? Un poco el camino de la AGI es un poco así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte, es que yo creo que es muy, muy, muy complejo y basarse solo en las tecnologías de Deep Learning, yo no lo acabo de ver. En el artículo este que tú comentabas de trozos de LeCun, pues hay una parte que vuelve a echar mano del algoritmo de retropropagación Sí. para cada uno de los trozos. Y el algoritmo de retropropagación, recordemos que lo hizo famoso Hinton en el 80, aunque ya hay trabajos de rusos de los 50. Bueno, Entonces, claro, a LeCun le han dado por todos lados con la propuesta esta, pero no porque sea ineficiente o sea mala, sino porque dice que es copia de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es que mucho ya y está luego, por inventado, ejemplo, es que ¿no? también se merece, no es que se merecen, pero por ejemplo, el último artículo que hizo con Benji y otras figuras, como que de alguna manera estaban reinventando el hecho de que hay que volver a la neurociencia. A ver, señores, que estamos desde los años 30 haciendo modelos artificiales de modelos neuronales biológicos. O sea, por ejemplo, en esta historia hay grandes figuras. Hay un señor que se llama Grossberg, que a mí me gusta mucho, que tiene unos modelos neuronales artificiales que funcionan muy bien y que están copiados directamente de la biología. Es decir, Ujú. que tampoco lo que están diciendo ahora de volvamos a la neurociencia, no, no. Hay muchísima gente trabajando en neurociencia. Bueno, lo que pasa con Transformers, que es algo curioso. Bueno, yo lo que estoy así un poco como despistado, la gente que me sabía, porque estoy un poco alucinado con el tiempo. Yo creo que había un glitch de realidad porque pasa 1 hora y cuarto y para mí es como 10 minutos. Y entonces es como que yo necesito hablar más con Emilio, pero bueno. Un tema es, por ejemplo, el tema de Transformers, que yo no lo sé, tengo que buscar, por siempre hago esta pregunta, si tú lo sabes me la contestas, es que Transformers es una arquitectura generada, pero no tiene una base bioinspirada, es decir, está creada a partir de temas intuitivos, evidentemente, no está creada de la nada y a la suerte y al libre albedrío ya ha salido eso, pero sí que no hay una bioinspiración directa y se ha generado esta arquitectura que es basada en la atención y en otras muchas cosas y en una arquitectura concreta que hay variaciones, pero con unos resultados fantásticos, como bien dices tú, prácticamente todos Transformers. Pero lo curioso de esto, y hay papers en este sentido, es concretamente uno que hace una analogía entre el funcionamiento de este modelo con la actividad en el neurocórtex, es decir, en el cerebro, ¿no? Es decir, que en definitiva, algo que no viene bioinspirado nos da resultados que están en la biología, con lo que ahí se genera una sintonía como, wow, es como Stable Diffusion. Stable Diffusion es como nosotros hacemos justamente, gestionamos la información, alta dimensionalidad, pero la reducimos y de alguna manera luego generamos eso, ¿no? Entonces nuestro cerebro se comporta de la misma manera y es como decía Juan Romero,
hemos dado con la clave de uno de los algoritmos biológicos en los modelos de difusión. Es que funcionan de maravilla porque son una réplica de lo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, en este sentido, se da de los dos lados, ¿no? Nos podemos bioinspirar y de alguna forma avanzar, pero también podemos jugar y darnos cuenta que compartimos parte de ese comportamiento los seres humanos. O, como decía Blake Lemon, que esto suena un poco así friki, pero yo estoy un poco con él, quizá lo que creemos sea una inteligencia alienígena. Alienígena quiere decir que sea algo creado por el ser humano, pero que no es humano. Realmente puede ser que sea inteligente, pero no la misma inteligencia que un humano. En este debate yo añadiría un avión vuela y no es un pájaro. Pues exactamente igual. Claro. Entonces, en definitiva, vamos a buscar algo que a nivel cognitivo sea como nosotros, pero ese algo que buscamos, pues no puede ser que tenga partes nuestras, pero no tiene por qué igual tener las mismas que nosotros. Desde luego, el tema de la eficiencia energética, que nosotros en nuestro cerebro, con lo poco que consumimos para generar, digamos, toda esa actividad, eso, con un sistema artificial a día de hoy estamos extremadamente lejos. O sea, Bueno, pero hay muy una lejos. parte, ya vamos con esta pregunta, porque se nos va a ir el tiempo. Tenemos un avance en software, como bien hemos dicho, pero también tenemos avances en hardware, ¿no? De esto que te voy a decir, que conozcas más o menos qué esperas de ahí, ¿no? ¿Qué mejoras esperas que pueda suponer inteligencia artificial? Está el tema de los chips neuromórficos, está el tema de computación cuántica, que se supone, todo el mundo predica, y además bueno, algunos compañeros que no vienen directamente de la inteligencia artificial lo critican bastante, es decir, los evangelistas de la inteligencia artificial que ven la computación cuántica como el salvador de todo, cuando realmente no sabemos, ¿no? No sabemos esa hibridación cuántica inteligencia artificial, si nos va a dar ese potencial para llegar a una AGI, a una simulación del cerebro, no lo sabemos. Está claro que va a jugar un papel importante. Pero bueno, como comentó en una X-Talk, creo que fue Esperanza, no me acuerdo el apellido, pero bueno, una de nuestras ponentes, está también, que estuve investigando sobre ello el otro día, la computación cuántica neuromórfica. Entonces yo me quedé a cuadros. Bueno, en definitiva hay una búsqueda de emular el hardware con la biología, ¿no? El hardware, claro, sí, es silicio y al final no es biológico, pero realmente hay unas mejoras de hardware, no solo de software. Y entonces hay una evolución, ¿no? En ese sentido, en muchas líneas para emular lo que es el ser humano, ¿no? Porque la diferencia de ser humano a no ser humano no puede ser que seamos carbono, silicio o cuántico, ¿no? Es decir, lo que define qué es un ser humano tiene que ser algo meta, ¿no? Es decir, que lo defina no de qué está hecho materialmente, sino las propiedades que pueda tener, ¿no? ¿Cómo ves estos avances de hardware? ¿Qué impacto crees que pueden tener? Es que me Y estás haciendo luego, trampa, porque claro, me estás metiendo un súper preguntón en 2 palabras, porque claro, has metido la conciencia por ahí, y entonces eso es hacer trampa. Ya vendré más preparado para la siguiente vez. no O sea, vamos a tener más. el tema de la computación, por ejemplo, neuromórficos, en los años 80 ya se trabajaba. Es decir, es que ves muchas cosas que ahora, que digamos, en los años 80 se trabajaba. Ya se trabajaba, digamos, con modelos neuronales que digamos, simulaban un poco, digamos, nuestra actividad. Están los modelos que le llaman de picos, speaking neurons, que digamos, hay un montón de trabajo ahí. Entonces, ese tipo de trabajos se lleva haciendo desde tiempo. Y yo creo que la línea, en definitiva, lo que van es, oye, vamos a intentar copiar estos sistemas súper eficientes, como son los sistemas biológicos, y vamos a copiarlo pues integrando esos elementos biológicos en los chips. Y el tema de computación cuántica, yo no estoy, hay un compañero que sí que está metido en esto al 100% y los comentarios que me llegan es que hasta que no se estabilicen los famosos qubits, pues estamos bastante lejos, porque claro, te dicen, ya se ha conseguido, digamos, no sé, un ordenador de no sé cuántos qubits, pero el problema es que esos qubits los tienes que mantener estables en el tiempo, con lo cual, digamos, la capacidad de cálculo, pues no es tanto como lo que Aquí prometen, pero no lo sé. La verdad es que hacer una predicción de algo tecnológico es extremadamente complejo. Pero, por ejemplo, el tema de los chips neuromórficos, ya te digo que lleva su tiempo trabajándose en esto. ahí realmente lo que sí que tenemos que ver, ¿no? Que en el mundo de la inteligencia artificial es como que hay unos avances en hardware, que también es, como comentabas tú, en el tema de la eficiencia energética, que va a haber, ¿no? Porque estamos, evidentemente, seguramente a nivel de hardware muy retrasados en ese sentido, que a nivel de software también, ¿no?
Yo creo que este año, bueno, los Transformers fue el año pasado, pero bueno, este año evidentemente han continuado, pero Stable Diffusion uno de los logros, pero otros modelos que han ido presentándose están mostrando también no solo arquitecturas nuevas, sino aplicabilidad, como lo de Meta, ¿no? Con Galaxia o Galáctica, no me acuerdo. Galáctica. Galáctica y luego con el Cicerón, ¿no? Aplicado a todo el tema diplomático. Es decir, están enfocándolo con una aplicabilidad que se ve que va a tener impacto y disruptivo, ¿no? Por el caso, por ejemplo, tanto de Galáctica a nivel científico, como por ejemplo el tema de Cicerón a nivel de gobernanza. Lo que estamos viendo es que en esta era de la inteligencia artificial le va a invadir todo y el ser humano tiene que determinar cómo queremos que esa inteligencia artificial actúe y cómo queremos que sea nuestro futuro. Ya para acabar, ¿cuál crees que debe ser el papel de la inteligencia artificial en el futuro y cómo ves ese futuro, ¿no? Tanto en el mundo como en España, en ese sentido, ¿no? Es decir, la influencia de esta tecnología, si es tan importante, si es una gran oportunidad, como tú has comentado en el caso del trabajo en desempleados de 40-50 o en reskilling. En definitiva, la inteligencia artificial es la nueva electricidad, ese nuevo fuego de Prometeo. Tenemos una gran oportunidad los seres humanos para mejorar el mundo, ¿no? Realmente esto es así. ¿Cómo lo ves realmente? ¿Eres optimista a pesar de toda la negatividad que recibimos constantemente de las noticias, telediarios, de la realidad, de la guerra? ¿Somos optimistas con inteligencia artificial en el futuro? A ver, el tema de la inteligencia artificial nos tenemos que dar cuenta que es otra revolución. Cuando llegó la revolución industrial, digamos, toda esa revolución impactó en nuestra capacidad física de hacer trabajos. Y eso, digamos, pues nos quitó muchos trabajos que eran bastante duros de hacer y, digamos, nos alivió como humanos. O sea, ahora vemos imágenes de las fábricas de los siglos anteriores y la verdad es que da bastante miedo. La gente en los campos arando con los mulos. Pues entonces esa revolución nos permitió, digamos, aliviar tareas físicas. Esta revolución nos tiene que aliviar a tareas cognitivas. Aliviar, que no significa, digamos, a eliminar al 100%. Es decir, una persona que está haciendo, por ejemplo, una hoja Excel toda la tarde para sacar determinada tendencia, pues todo eso lo puedes automatizar. Un patólogo que está viendo radiografías toda la tarde, pues puedes poner un sistema de IA que le ayude, que no lo sustituya. Y el tiempo que está ese patólogo discerniendo, digamos, el posible tumor, puede estar hablando con el paciente y haciéndolo más humano. A mí hay un libro que me encanta, que es Superpotencias de la Inteligencia Artificial, que lo conocerás, por supuesto, de Kai-Fu Lee, y el último capítulo de conclusión es que justamente estos sistemas nos tienen que hacer más humanos. O sea, en verdad es que no vienen a sustituir, vienen a ayudar, y vienen a ayudar en las tareas cognitivas. Una pregunta, pero breve, para terminar un poco a cuchillo, como has dicho, que no he ido nunca a cuchillo. Es verdad que hemos sido muy rápidos y quizá acelerados, pero yo creo que yo estaría tres horas más contigo hablando de cosas porque yo se me ha pasado volando, ¿no? Y repetiremos seguro, ¿no? Pero ¿crees que la inteligencia artificial está aquí porque el ser humano... bueno, dicen que las revoluciones realmente las vemos como crisis, pero todas las revoluciones son oportunidades, ¿no? Pero que las vemos muchas veces como crisis. ¿Crees que la inteligencia está aquí, la inteligencia artificial, como solución a la crisis humana que estamos viendo? El ser humano, viendo nuestra historia y el momento actual, estamos en una gran crisis humana y la inteligencia artificial está aquí para que podamos ser mejores humanos y más humanos. No, porque eso es una decisión ética nuestra. O sea, ese es el problema que tenemos. Y otra de las cosas que se están confundiendo. O sea, las decisiones éticas de la inteligencia artificial no son de la inteligencia artificial, son nuestras. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo se me están ocurriendo... O usaremos la inteligencia artificial para poder conseguir eso. Pero fíjate, por ejemplo, ahora todo el tema de ampliar el odio en redes sociales y tal, de forma automática con las redes, con los sistemas de IA, es, entre comillas, relativamente fáciles. O sea, ¿por qué Rusia está en esa posición de dominio geopolítico? Pues Rusia, digamos, se le han quedado los tanques los pobres y ya lo vemos en la guerra de Ucrania, que vamos, que a nivel militar la amenaza de las ojivas y poco más, pero sin embargo su parte de ciberguerra lo tienen muy desarrollado. Han desestabilizado países enteros. El tema de las elecciones en Estados Unidos es que esos sistemas utilizados para amplificar un determinado odio
pueden fastidiar una sociedad, pero literalmente. O sea, es que los puedes utilizar como máquinas de odio. Ahora bien, esos mismos sistemas que te están recomendando ese tipo de elementos o condiciones, los puedes utilizar en el sistema educativo para formar a gente y tener a gente más formada con mayor educación. ¿Cómo los utilizamos? ¿Por A o por B? Eso ya no es problema de inteligencia artificial, eso va a ser problema nuestro. Bueno, evidentemente es un problema humano, ¿no? Pero es verdad que vamos a utilizar esta tecnología para solucionar problemas humanos que están enquistados en su historia, ¿no? Como por ejemplo la gobernanza, el hacer un mundo mejor, ¿no? Se ve que en cada área del ser humano no hemos conseguido determinadas cosas y que con el uso de esta tecnología y otras podemos construir un mundo mejor, ¿no? No sabemos si nos dejarán, si sucederá, si iremos a un desierto y luego... Pero es verdad que esta tecnología supone un antes y un después que debemos aprovechar los humanos de una forma humana, ¿no? Pero apoyarnos en esta gran tecnología, ¿no? Porque nos lleva a otro nivel, ¿no? Estamos hablando de niveles que no... Acababa de ver una noticia hace poco, ¿no? de hoy, de una inteligencia artificial que había descubierto no sé cuántos millones de materiales nuevos, que esto era un logro en la humanidad porque como lo de AlphaFold en proteínas, Justo. pero en materiales nuevos, ¿no? Entonces, claro, esto supone, bueno, sea inteligente o no, da igual, una herramienta que es brutal. Claro. Ahí está el tema, o sea, hay toda la parte de sistemas generativos que los están aplicando en diseños de edificios más eficientes. Claro, son oportunidades enormes. Ahora, claro, te llega el clásico desviado de turno o político sin escrúpulos de turno y te la puede liar parda con estos sistemas. Sí. Bueno, Emilio, lo vamos a dejar aquí. Hemos intentado una hora, al final 1 hora y media. Me ha pasado volando, yo necesito más charlas contigo, pero ya para el 2023. Es un placer y darte la enhorabuena por la gran labor que haces, que la comunidad valora muchísimo. Yo te sigo, que quien no te siga, que te siga, porque lo que decimos siempre, necesitamos talento, tú eres un formador de talento, eres un talento también y una persona implicada en todo este mundo y que da rigor, seriedad y profesionalidad, y me ha encantado hablar contigo, así que un abrazo y hasta la próxima. Vosotros para ti, Plácido, muchas gracias. Hasta luego. Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.